Crescencia Abogado fue una mujer que a la edad de 67 años fue dada por muerta en la ciudad de Hernandías, en Paraguay, allá por marzo del año 2021. Y mientras se estaba velando a esta mujer, luego de 24 horas, sucedió algo increíble, y es que esta mujer volvió a la vida. Los familiares que allí estaban llorando, de repente tenían una mezcla de alegría, de volver a ver que esta mujer estaba respirando. La sacaron del cajón, la pusieron en una silla, pero otros estaban verdaderamente perplejos y espantados. La llevaron al hospital y horas más tarde esta mujer volvió a morir. Se sabe de muchos casos de personas que se dicen que han resucitado. Algunos han resucitado en el momento del velatorio, otros han resucitado en la morgue. Ha habido casos de personas que resucitaron en el mismo momento que se la estaba sepultando. Y aunque a cualquiera que ha perdido un ser querido, sin duda volver a verlo vivir tiene esperanza hasta el último momento, antes de despedirse de sus restos, de que la persona vuelva a vivir. Sin embargo, la experiencia esa de una resurrección, o el impacto de una resurrección, debe ser algo que a cualquier persona pudiera dejar perplejo. La Biblia nos enseña que Dios tiene poder para levantar de los muertos. Hay muchos casos de resurrecciones en la palabra de Dios. Podemos citar al hijo de la viuda de Sarepta, que fue resucitado por Elías, al hijo de la mujer sunamita, que fue resucitado por Eliseo. Nuestro Señor Jesucristo también resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. En el mismo momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que la tumba de muchos santos se abrió y se levantaron muchos muertos. También el apóstol Pedro resucitó a Tabita, también el apóstol Pablo resucitó a Eutico. Y todas estas resurrecciones produjeron un gran impacto en los que estaban allí, que los habían visto muertos. Pero ningún impacto más grande que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso te voy a hablar en esta oportunidad. Quiero, si tienes Biblia, puedes acompañarme a Lucas capítulo 24, versículos 36 al 38. Yo voy a comenzar leyéndote allí, pero para desarrollar todo el tema que te quiero hablar en este día, impactos de resurrección, me gustaría que puedas tener tu Biblia abierta permanentemente a lo largo de este mensaje. Comenzamos allí, Lucas capítulo 24, versículo 36 al 38. Dice la palabra de Dios: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces estaban espantados y atemorizados. Pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Dice: ¿y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Toda diferencia entre personas se iguala con la muerte. Desde el más rico hasta el más pobre, desde el más inteligente hasta aquella persona que tal vez no tuvo muchos estudios, desde el que estéticamente tal vez lució mejor en su cuerpo como aquel que no lució tan bien. Todo se iguala con la muerte. No hace algún tiempo atrás, en un robo al Banco de la Nación de la República Argentina, los malvivientes dispararon y uno de ellos disparó contra el cajero del Banco Nación y lo mató. Y huyó. Y durante 2 años vivió, pero finalmente esta persona también murió. Yo pensaba por un momento, el asesino y el asesinado. Ambos enfrentaron la misma situación, porque la muerte tiene esa particularidad, de que a todos nos pone en una misma condición. Es por eso que la única diferencia frente a la muerte la puede marcar Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 11, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Esto significa, que hay un impacto de resurrección a futuro. Tiene el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, tiene un impacto en nosotros porque mora en nosotros y también vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, esto significa que esto tiene un impacto escatológico, pero el mayor impacto no tiene que ver con la escatología.
el mayor impacto tiene que ver con aquí y ahora en cada uno de nosotros. Porque si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, el mismo impacto de Jesús, el mismo impacto de la resurrección de Jesús tiene que tener lugar en nuestras vidas donde quiera que haya un Hijo de Dios. A lo largo de este pasaje, yo te voy a hablar como mínimo de 5 impactos de resurrección que tuvieron lugar cuando el Señor resucitado se apareció a sus discípulos, y que ese impacto de resurrección tiene que tener lugar también en nuestra vida. Lo primero que tuvo lugar, el primer impacto de resurrección, tuvo que ver con las marcas de Cristo, las marcas en las manos y las marcas en los pies. Dice la palabra de Dios allí, el versículo 39, que el Señor dijo: mirad mis manos y mis pies. Dice que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Todo el que es de Dios se distingue visiblemente de aquel que no lo es. Hay cosas que parecen iguales, pero siempre habrá una marca visible. La Biblia nos habla de la parábola del trigo y la cizaña como dos cosas que crecen y que aparentemente no tienen ninguna diferencia. Sin embargo, la diferencia en el trigo y la cizaña se ve en el fruto, porque el fruto de la cizaña es venenoso, mientras que el fruto del trigo es algo sumamente útil. Es por eso que el Señor dijo en Mateo capítulo 7, versículo 20, que por los frutos se conocerán. Tiene que haber una marca visible. El Señor les mostró una marca visible. Él les mostró las manos y los pies que estaban perforados por los clavos allí en la cruz del Calvario. Él mostró una marca visible. Ellos creyeron, ellos tuvieron un impacto de saber que no era un espíritu, que verdaderamente era Jesús. ¿Por qué? Por las marcas que había en él. Si la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha impactado nuestra vida, tiene que haber marcas visibles en nuestra vida de eso. Y no me estoy refiriendo a marcas literales en nuestras manos y en nuestros pies. El apóstol Pablo dice en la palabra de Dios, yo traigo, en Gálatas 6, 17 dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y no se está refiriendo a que sus manos y sus pies estuvieran marcados, ni siquiera las marcas que llevaba tal vez en su cuerpo, porque la palabra marca aquí es la palabra estigma, que era la marca que los siervos tenían de sus amos, o sus amos le ponían una marca visible de pertenencia. Si verdaderamente la resurrección del Señor ha impactado nuestra vida, tiene que haber esas marcas de pertenencia, de que le pertenecemos a Él, de que Él es nuestro Señor. El segundo impacto de resurrección tuvo que ver con la comunión. Dice el versículo 41 al 43, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Donde hay comunión siempre hay cosas que se comparten. Los cumpleaños, los casamientos, los aniversarios, aún las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, tienen algo en común. Siempre hay comida, siempre hay algo para compartir, mucho, poco, más rico, menos rico, pero siempre hay algo para compartir. Siempre que tienes personas con las que tienes comunión, compartes algo, en este caso comida. Allí el Señor, como un segundo impacto de resurrección, dice, tienen algo de comer. Y entonces Él comió delante de ellos. Ese tiempo de compartir. Una persona que no comparte tiempo con los hermanos es una persona que no tiene comunión con los hermanos. Hay gente que dice que puede estar bien con Dios y no ir a la iglesia, que puede tener una correcta relación con Dios y no asistir a una congregación, y aún si asiste a una congregación, llega tarde y son esa clase de hermanos que se va temprano. Entonces no saluda a nadie, puede estar en la iglesia, pero no tiene comunión, no comparte. Si la resurrección de Cristo ha impactado nuestra vida, nosotros seremos personas que tienen comunión con Dios, que no le vemos,
y con los hermanos que sí le vemos. Y la comunión se ve en compartir. La tercera cosa, el tercer impacto de resurrección que tuvo lugar en aquella aparición del Señor fue la claridad en la palabra. Notemos que dice los versículos 44 y 45, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese de los muertos. Versículo 46 dice: y resucitase de los muertos, que padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Sin Dios nuestro entendimiento está cegado. Y nosotros necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, porque solo Él puede abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver. Una persona que es ciega y necesita cruzar la calle, va a necesitar de una persona que le ayude, pero nunca de otro ciego. Necesita alguien que le guíe a donde tiene que llegar. Es por eso que el Señor dijo en la palabra de Dios en Mateo 15:14, que si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Hay muchos líderes religiosos que nunca arrojan luz a las Escrituras, porque simplemente son tan ciegos como aquellos que reconocen abiertamente que no pueden ver y que no pueden entender. Porque hay personas que, aunque pretenden enseñar las Escrituras, la resurrección de Cristo no ha impactado sus vidas. El tercer impacto de la resurrección aquí tuvo que ver con el Señor presentando las Escrituras y abriendo el entendimiento para que ellos pudieran entender. Las Escrituras están para ser entendidas. Pero a veces no entendemos las Escrituras porque no ha habido un impacto de resurrección en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15 al 16, dice que hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón. Hay un velo que no nos permite ver. Pero el Señor ha quitado ese velo. Pero dice que cuando se conviertan al Señor, cuando haya un toque de Dios, ese velo se quitará. Porque el impacto de resurrección abre nuestro entendimiento. La cuarta cosa que tuvo lugar ese día, el cuarto impacto de resurrección, tuvo que ver con un propósito claro. Los versículos 46 al 48 les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El 40% de los estudiantes que comienzan una carrera universitaria, 40% abandona o se cambia de carrera, porque pensó que esa carrera le gustaba y luego comprendió que no le gustaba. Pensó que era aquello con lo que se iba a sentir cómodo, pero luego se le hizo muy cuesta arriba porque vio que eso no era para ellos. Tenían un objetivo, pero se dieron cuenta que eso no tenía que ver con un propósito. Tener objetivos no es lo mismo a tener un propósito claro en la vida. El cuarto impacto de resurrección tuvo que ver con este propósito. El Señor les dijo cuál era el propósito de que Él resucitase de los muertos, que muriese y resucitase de los muertos. Pero luego les dejó en claro cuál era el propósito que Dios tenía con ellos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, dice, y el perdón de pecados. Los objetivos de los discípulos, ellos tenían objetivos, pero los objetivos cambiaron luego de la muerte del Señor. Por eso que cuando el Señor había muerto en la cruz, el apóstol Pedro dijo: voy a pescar, volviéndose atrás, olvidándose que el Señor le dijo: yo te haré pescador de hombres. Y los discípulos dijeron: vamos nosotros contigo también. Pero cuando la resurrección del Señor impactó en la vida de ellos, les dio un propósito claro y les dijo: vosotros sois testigos de estas cosas. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que tiene muchos objetivos, pero frente a la dificultad, frente a la situación difícil, esos objetivos se desmoronan o suelen cambiar. El propósito en nuestra vida nunca cambia, porque es un propósito eterno que Dios tiene con nosotros. El problema es que a veces no lo tenemos en claro, porque la resurrección de Cristo no ha impactado verdaderamente en nuestra vida. La quinta cosa de la que te quiero hablar, el quinto impacto de la resurrección,
tuvo que ver con la continuidad. Versículo 49 y 50, y con esto vamos a terminar, dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo. La razón por la cual la construcción de la Torre de Babel se vio interrumpida tuvo que ver con que era una obra de hombres y no era una obra de Dios. Dice la Biblia que los hombres estaban edificando una torre. Ellos dijeron, se habían puesto de acuerdo de tal manera que Dios mismo dijo: nada los hará desistir. Sin embargo, desistieron, porque ellos se habían puesto de acuerdo y querían que esa torre llegara hasta el cielo, cuya cúspide llegara al cielo. Sin embargo, era una obra de hombres. Las obras de los hombres nunca tienen continuidad. Dios nunca abandona lo que comienza. La obra de Dios es totalmente diferente a la obra de los hombres, porque la obra de Dios siempre tiene continuidad. El quinto impacto de resurrección que vemos aquí tuvo que ver con el cumplimiento de la promesa. Y este cumplimiento de la promesa era mucho más que Dios enviar a su Espíritu Santo, sino que tenía que ver con una continuidad de lo que el Señor había comenzado, porque Él dijo que el Espíritu no los dejaría solos. En Juan capítulo 14, versículo 16, allí vemos esta promesa, y les dijo que este Espíritu estaría con vosotros siempre. Esa es la obra que Dios ha comenzado en tu vida. Tiene continuidad. Una persona en la cual la resurrección ha impactado en su vida es una persona que tiene continuidad en todo lo que emprende. Y por eso que si el Espíritu que levantó al Señor de los muertos mora en nuestros cuerpos, tendremos en nuestra vida continuidad. Porque esa es la continuidad de aquel que comenzó en nosotros, dice la buena obra, y la completará hasta el día de Jesucristo. Quiero terminar con esto. Hay una historia muy particular en Marcos capítulo 8, versículo 23 al 25. Dice allí que había un hombre que era ciego y el Señor lo sacó fuera de la aldea y dice que tocó sus ojos. Y este hombre comenzó a ver. El Señor le preguntó que si veía y él dijo, sí, estaba muy contento. Dice, veo los hombres, pero los veo como árboles que andan. Claro, de no haber visto nada, haber tenido este toque del Señor y ver algo, ya es mucho. Yo imagino que ese hombre estaba muy contento. Pero el Señor dice que lo volvió a tocar. Y fue restablecido. Y vio claramente y de lejos. Hubo un segundo toque. A causa del primer toque, nosotros tenemos un conocimiento del Cristo histórico. Nosotros hemos sido convencidos de que somos pecadores. A causa de tener un primer toque, la nación de Israel sabía de la existencia de un Cristo histórico. Pero esto es lo que la Biblia llama conocer a Cristo según la carne. Segunda Corintios capítulo 5, el versículo 16, dice que a partir de ahora, dice el apóstol Pablo, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, porque el impacto de resurrección hace que le conozcamos a Él de otra manera. Por lo cual, si aún no tienes en tu vida las marcas de Cristo, si aún no tienes comunión con la iglesia del Señor, si aún no entiendes con claridad la palabra de Dios, llegas a la palabra, lees la palabra, pero está como velada para tu entendimiento. Si aún no tienes en claro el propósito de Dios para tu vida, si aún no tienes continuidad en todo lo que emprendes para Dios, lo más probable es que la resurrección del Señor no haya impactado en toda su plenitud en tu vida. La buena noticia es que hay un segundo toque. Este segundo toque, si lo recibes, habrá un impacto de resurrección en tu vida. Y no solo en tu vida, sino donde quiera que estés, ese impacto del Señor impactará, valga la redundancia, en la vida de todos aquellos que sean afectados por tu testimonio. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces nos damos cuenta lo poco que te conocemos. Nos damos cuenta, Señor, lo poco que has impactado en nuestra vida. Por causa de la dureza de nuestro corazón, Señor, no te hemos abierto nuestro corazón como debiéramos. Y entonces, Señor, aunque hemos sido tocados por tu Espíritu para estar convencidos de que necesitamos un Salvador, convencidos de que hemos vivido apartados de ti, convencidos de que somos pecadores,
sin embargo aún todavía no ha impactado en su plenitud esa resurrección. Y conocemos a un Cristo histórico, a uno que vivió, que murió por nuestros pecados y que resucitó. Pero aún necesitamos un toque más para poder discernir, para poder ver claramente y de lejos, para poder ser restablecidos. Hay personas que todavía no han tenido este impacto en sus vidas. Por eso en esta oportunidad, Señor, celebrando en estos días de Pascua la resurrección. El mundo entero celebra la resurrección y aunque no sea la fecha exacta de esa resurrección, nosotros entendemos, Señor, que lo más importante es que hubo una resurrección y que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, Señor, mora en nosotros. Y si mora en nosotros, ese impacto tiene que tener lugar en nuestra vida. Yo envío tu palabra, Señor, en este momento. Hay gente, Señor, que se siente muy lejos. Hay gente que no siente que te pertenece aún. Hay gente que no logra tener comunión, Señor, que no tiene claridad en la palabra, que no ha entendido el propósito que tienes con su vida, Señor, que no tiene continuidad, que comienza, Señor, pero retrocede. Yo envío esta palabra, Señor, creyendo en el poder de tu palabra para transformar nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a este canal, porque esta plataforma es la que nos ayuda a estar comunicados. De ese modo te llegarán las notificaciones de todo lo que subamos por esta plataforma, pero también te invito a que compartas la palabra, porque entonces no solo afectará tu vida, sino la vida de aquellos que la reciban. Y tienes que tener por cierto que la palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que hará la obra para la cual Dios la ha enviado. Que el Señor te bendiga.